Muy bien, entonces vamos a ir a la palabra. Les invito a que abran su Biblia conmigo. Vamos a Gálatas capítulo 2, versículos 1 al 14. Voy a leer algunos versículos, pero este es el mensaje número 9 y el tema, el título de este mensaje es un contraste entre el carácter de Pablo y el carácter de Pedro. Un contraste entre el carácter de Pablo y el carácter de Pedro. Vamos a ir entonces a Gálatas. Vamos a leer, estamos ya en el capítulo 2, vamos a leer versículo 1 al 14 que dice: Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? En estos pasajes que les leí, vamos a encontrar un contraste entre el carácter de Pablo y el carácter de Pedro. Recuerden que este es el mensaje 9 y estamos llevando una secuencia, ¿verdad? Estamos yendo poco a poco para ver qué es lo que Dios quiere hablarnos aquí en Gálatas. Hay un trasfondo, que está la religión y está la vida en Cristo, Cristo y versus religión. Y por eso todo lo que hablamos aquí no es religión, sino que lo que queremos es de que todos los que llegan con nosotros disfruten a Cristo, que sea una experiencia para ellos. Ahora, vamos a ver a Pedro y a Pablo, pero no vamos a tomar la idea de que como que Dios quiere avergonzar a Pedro aquí, sino que aquí vamos a ver algo maravilloso, ¿verdad? Porque si nosotros tomamos la idea de que Dios quiere avergonzar a Pedro, vamos a creer que Pablo fue el campeón y Pedro un hombre derrotado, ¿no? Pero esa no es la idea. Tenemos que ver a Dios que usa a hombres, pone testigos como testigos en la Biblia para mostrar algo a nosotros, para darnos una enseñanza a nosotros, porque Pedro, ustedes han leído la historia de Pedro, él era una persona, él fue una persona extrovertida, ¿no? Siempre ahí inquieto, siempre temperamental, ahí siempre ahí, hermano, ahí lo vemos en los evangelios. Eh, y también Dios nos va a mostrar a nosotros lo que, ¿verdad? Lo que también aquí en esto, lo que vamos a estar viendo, Dios nos va a mostrar lo que no debemos de ser, ¿verdad? Entonces, vamos a ir poco a poco, este, porque ya después vimos que Pedro alcanzó la madurez en su vida y por eso al final vemos que se puede comparar con Pablo, amén. Eh, no sé si tienen un poco calor, Emiliano, puedes prender los ventiladores por si alguien tiene calor. ¿Estamos bien o prendemos? ¿Estamos bien? ¿Todo bien?
¿sí? ¿Prendemos calor? Pero prende lo mejor para que todos estén con frío. Sí, porque gracias a Dios por nuestro hermano que obediente, el hermano al Señor, ¿verdad? Y gracias a Dios por su vida. Y ya tenemos y ya podemos, ¿verdad? Muy bien, entonces recordemos pues, Pedro al final alcanzó la madurez, ¿no? Pero vamos a ver sus cosas y así somos algunos nosotros. Yo soy una de las personas inquietas, soy una de las personas también que de repente fallo, la riego, pero vamos a ir viendo con Pedro, ¿no? Entonces, por eso nuestro tema, el carácter, un contraste entre el carácter de Pedro con el carácter de Pablo. Pedro, ¿cuántas epístolas creen ustedes que él escribió? No, Pedro. ¿Cuántas epístolas escribió Pedro? ¿No? ¿Nadie ha leído la Biblia? ¿No? ¿Cuántas, Fer? 2, ¿segura? Primera y segunda de Pedro, nada más, 2 nada más. Ahora, ¿cuántos escribió Pablo? ¿Seguro? ¿Cuántos, hermano Fidel? ¿Cuántos escribió Pablo? 14, ¿ya ve que hemos estado hablando aquí? ¿De qué pasó? Ya ven, les dije, ¿cuántos escribió Pablo? 14, ¿ok? ¿Cuántos escribió Pedro entonces? 2 nada más, ok. Pero, aunque él escribió solamente 2, pero en esas 2 epístolas él resume todo lo que lo que Pablo habló en las 14. Ustedes lean sus 2 epístolas de Pedro en casa y se van a dar cuenta de cómo él habla, significa que él alcanzó la madurez. Dios trabajó en su vida hasta que Cristo se formó totalmente en él. Pedro era un discípulo muy especial. Ustedes, si lo han leído en los evangelios, se van a dar cuenta que era una persona peculiar. Amén. ¿Se acuerdan cuando llegaron los que decían, tu maestro paga impuestos? ¿Y qué respondió Pedro? Claro que sí, paga. ¿Y el Señor sí pagaba? No, porque como para el templo él no tenía, porque él era el dueño, ¿sí o no? No pagaba, pero dice, bueno, para que no nos diga nada, vamos a pagarlo, porque tú ya abriste la boca, ¿no? Entonces se dan cuenta que siempre, no estaba hablando de los impuestos al César, porque ya cuando fueron a preguntar del César, el Señor dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, pero él estaba hablando del templo, estaban recolectando impuestos para construir la construcción del templo, ¿no? Entonces, y Pedro, pues ahí Dios fue usado para decir que el Señor sí pagaba los impuestos. También fue usado ¿para qué? Para negar a Cristo. ¿Cuántas veces lo negó? 3 veces, ¿no? Entonces, ahora aquí en esto, ¿de qué manera está siendo usado él aquí? Aquí en donde leímos en Gálatas 2, 1 al 14, de que él tenía miedo de decir la verdad, tenía miedo de los de la circuncisión, amén. Entonces, comparando a los 2 apóstoles, Pedro negó a Jesús y también Pablo, no crean, porque ¿qué hacía Pablo? Perseguía a la iglesia, perseguía al Señor, negaba esa fe, ¿no? Entonces, hoy, hermano, nuestra enseñanza no es comparar quién de los 2 era mejor, no, sino que lo que vamos a comparar en esta mañana o lo que vamos a aprender de ellos, la manera correcta de actuar ante una situación, porque si ustedes pusieron atención, había un problema aquí, había una situación. Entonces, por eso para eso es el propósito de estudiar esto. Entonces, en el mensaje de hoy vamos a comprobar la fidelidad de Pablo y la infidelidad de Pedro. Amén. Sin embargo, como les dije, ambos llegaron a ser vencedores. Porque cuando nosotros leemos la historia, aún la Biblia, vemos que ambos murieron por Cristo, porque sufrieron por predicar el Evangelio. Amén. Entonces, pero sobre todo aquí vamos a aprender a funcionar, porque se trata de funcionar ante las situaciones, cómo tenemos que actuar, y vamos a funcionar como un apóstol. Entonces, tenemos que, si ustedes pueden tomar un tiempo, pueden leer una y otra vez Gálatas. Son 6 capítulos, creo, ¿no? Entonces tenemos que estar leyendo una y otra vez. Léanlo para que puedan entenderme lo que estoy hablando. Y vamos a darnos cuenta que Gálatas es una epístola preciosa del Nuevo Testamento, porque esta epístola fue escrita para mostrarnos la gracia de Cristo y la libertad que todos los creyentes tenemos en Cristo. Entonces aquí nos muestran que Pablo fue ¿qué? Un hermano fiel,
que fue firme, verdadero, humilde, y siempre él fue cuidadoso con el cuerpo de Cristo. Siempre procuró cuidar la unidad, porque en Efesios leímos que él le decía a los efesios, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Entonces, Pablo, él no se prestó a nada que no fuera Cristo. Él no se prestó a maniobras políticas, no se prestó a maniobras hipócritas, ni tampoco se prestó a la manipulación, porque él a nadie manipuló. Amén. Por eso en nuestra reunión, en esta vida de iglesia, no estamos para manipular a los hermanos, porque todos tenemos que disfrutar la libertad en Cristo. Amén. ¿Qué decían ustedes? ¿Que los manipulen y les digan las cosas que tienen que hacer ustedes? ¿O quieren ustedes experimentar la libertad en Cristo? Y Pablo nos enseña a nosotros la libertad en Cristo. Amén. Por eso cuando uno va creciendo, va madurando, ya no hay necesidad de que nadie nos diga qué es bueno y qué es malo, o qué hay que hacer y qué no hay que hacer, sino que la misma vida nos guía, el mismo Espíritu nos guía. Pero mientras estamos chiquitos, no hemos crecido en Cristo, necesitamos que nos digan. Pero eso es estar esclavos. ¿Ustedes quieren siempre estar así? ¿O ustedes que ya tienen grandes y tienen a sus papás, todavía quieren que les digan lo que tienen que hacer? ¿Verdad que no? Ya uno dice, pues ya déjame tomar mis propias decisiones, ¿verdad? Cuando uno ya tiene la mayoría de edad, ¿no? Ya tengo 18, ¿no? Ya yo soy mayor de edad y ya puedo hacer lo que quiera, ¿no? Así dicen muchos hijos. Entonces, pero, y eso es podemos relacionarlo con la vida de la iglesia. La vida de la iglesia es cuando ya vamos creciendo, entonces ya no hay necesidad de que se nos diga, vamos a la reunión, no hagas esto, no hagas lo otro, o haz esto, sino que es Dios regulándonos internamente. Esa es nuestra libertad en Cristo, amén. Entonces, hermanos, por eso Pablo no se prestó nada a lo político. Porque, ¿qué creen ustedes que hacen los políticos? Aquí yo no me gusta la política. Dios me hizo ver que nada de política. No soy político. Y Pablo vemos que él no fue político. Él siempre actuó con la verdad. ¿Y porque cuál es la característica de un político? Un político trata de siempre quedar bien con todos, ¿sí o no? Casi habla o trata de hablar cosas que no ofendan, que no lastimen a las personas. Es más, los políticos están muy interesados y hacen encuestas para ver qué dice la gente de ellos, ¿verdad? Y ahí están bien interesados. No, pues el 50% de los mexicanos están a favor, ¿verdad? Y un 30% está en contra o al revés, y ellos están bien preocupados y buscan hacer cosas para quedar bien con la gente. Sin embargo, nosotros no. Porque Gálatas 1:10, o los que predicamos la palabra, y todos nosotros no tenemos que buscar quedar bien con nadie, sino que tenemos que hablar la palabra así como es. Mire lo que dice el 1:10. Dice Pablo, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Imagínense, hermano, que yo tratara de quedar bien con ustedes, entonces no sería siervo de Cristo. Amén. Porque hablaría cosas que les gustan a ustedes. Pero dice que si todavía agradáramos a los hombres, no seríamos siervo de Cristo. Entonces hoy vamos a hablar de una situación complicada que nos muestra Gálatas capítulo 2. Aquí vemos al apóstol hablando y vamos a ver cómo fue la manera que él actuó y cómo él se condujo a través de esta situación. Primeramente, Pablo dice que entre ellos habían falsos hermanos, ¿verdad? Si leyó conmigo, habían falsos hermanos. Vamos a ver un poquito quiénes son esos falsos hermanos que entran en la iglesia. También vemos que aquí vamos a ver cómo podemos tratar, ¿verdad? Actuar cuando vemos a estos falsos hermanos. Y estos falsos hermanos, de acuerdo a lo que dice el apóstol, ellos se introducían a las reuniones de ellos encubiertamente. Amén. Es como si alguien entrara a nuestra reunión solo para espiarnos. Imagínense, así pasaba allá. Entraban para espiar y
imagínense, estaban observando, viendo lo que hacían los hermanos ahí. Y es como les decía, si alguien entrara a nuestra reunión para espiarnos, ¿verdad? Para ver lo que estamos haciendo, para salir de aquí, criticarnos, ¿verdad? A estarnos criticando, diciendo las cosas que hacemos. Entonces, así estaba pasando en Galacia. Habían hermanos, eran falsos hermanos que habían entrado ahí solamente para ver qué estaban haciendo los hermanos, pero ellos tenían un propósito, un motivo. Ahorita lo vamos a ver, pero que dice Gálatas 2:4 dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos, ¿qué? A escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. En otras palabras, dice en una versión que me gustó, dice: tuvimos esa reunión porque hubo algunos que a escondidas se metieron en el grupo de la iglesia para espiarnos. Esos falsos seguidores solo querían quitarnos la libertad que Jesucristo nos dio y obligarnos a obedecer las leyes judías. O sea, lo que querían era que los cristianos ahí en Galacia obedecieran las leyes judías. Ustedes creen, miren, por eso este es un engaño, porque hoy en día hay cristianos que les gusta tanto lo de las leyes judías. Entonces, vamos más adelantito, porque ahí ellos se llamaban judaizantes, pero hoy en día tienen otro nombre, pero son los mismos. O sea, es lo mismo que quieren meter a la iglesia y quitarnos la libertad que nos dio Cristo. Amén. Entonces estos tenían, al entrar ahí con los hermanos, tenían un motivo a las reuniones de los Gálatas, y el motivo era hacerlos volverlos a la ley. Ellos querían que los hermanos de Galacia se circuncidaran, que actuaran como judíos, querían obligarlos a obedecer las leyes judías, querían que ellos guardaran el sábado literal. Amén. Entonces, es más, ellos se atrevieron a decir tanto que si ellos no hacían estas cosas, que no eran salvos. Porque estos judaizantes tenían una mezcla del judaísmo con el cristianismo. Si ustedes leen al apóstol Santiago en la epístola de Santiago, se van a dar cuenta que él tiene un hablar mezclado todavía ahí. Si Dios no lo permite, algún día vamos a tomar Santiago para que veamos este punto. Y Santiago, él no vio la claridad como lo vio Pablo de lo que es la economía del Nuevo Testamento. Por eso nosotros aquí, hermano, tenemos que estar bien atentos y en alerta, porque el engaño puede llegar a nuestra vida, como pasó con los hermanos de Galacia. Y eso ir tras otro evangelio. Pablo le dice un evangelio diferente, y eso es ser maldito. Eso habla mal de nosotros. Pero lo que habla bien de nosotros, la bendición para nosotros, es estar en Cristo. Que Cristo sea todo. Amén. Que Cristo sea todo en lo que nosotros hablamos. Entonces, este asunto porque por un lado estaban los cristianos judíos, que cada gentil que venía a Cristo, ellos querían obligarlos a que ellos guardaran la ley. Y entonces en Hechos 15, en otro mensaje, hablamos de que pues los apóstoles se reunieron para tratar este asunto. Y ellos llegaron a una conclusión y dijeron: solamente vamos a pedir 4 cosas a los gentiles. ¿Cuáles son las 4 cosas? Amén. A ver, ¿cuáles son las 4 cosas que la Biblia prohíbe, como usted y yo, que somos gentiles, que no tenemos que hacer? Porque ya sabemos que no podemos guardar el sábado, que no tenemos que hacer, porque eso es la antigua ley, ¿verdad? No tenemos que circuncidarnos, ¿verdad? Pero nos piden 4 cosas. ¿Cuáles son las 4 cosas? ¿Ok? ¿No comer sangre? ¿Qué más? Animal ahogado, sacrificado a los ídolos y apartar de fornicación. Pongan atención todos, porque se me hace que estamos pasando de noche y yo ya estoy dado por enterado, ¿no?, de que sí me están entendiendo, y veo que no. ¿Ok? ¿Cuáles son las 4 cosas como gentiles que somos?
no comer sacrificado a los ídolos, no comer sangre, no comer de animal ahogado y no participar de la fornicación. 4 cosas nada más nos piden. ¿O quién de aquí todavía le gusta la moronga? Taquitos de moronga. ¿No? ¿Sí habrá alguien aquí todavía que le gusta? Y eso, o sea, eso es lo único, nada más. Amén. Entonces, ya vimos ahí. Pero estos judíos cristianos estaban inquietos porque no querían desprenderse de la ley. Entonces el apóstol Pablo, Dios lo escogió para venir a nosotros los gentiles, y él tuvo más claridad de lo que Dios quiere para nosotros que los otros apóstoles, porque él experimentó la transición. Él abandonó el judaísmo, él abandonó todo para tomar a Cristo, amén. Entonces, pero estamos viendo el contraste que hay entre Pedro y Pablo. Pablo, él hablaba la verdad, hablaba lo que Dios le decía que hablara, porque él no estaba buscando el favor de los hombres. Sin embargo, Pedro, porque aquí vemos a Pedro, ¿qué hacía Pedro? Pedro le tenía miedo de hablar de esto que Pablo le está diciendo. Dice que cuando no estaban los judíos, comía junto con los gentiles, hasta platicaba con ellos, bien contentos. Pero ya cuando llegaban los judíos, los de parte de la circuncisión, de parte de Jacobo, tenía miedo y se apartaba de los gentiles. Amén. Entonces, ¿te dan cuenta del carácter de Pedro? Que él no era una persona firme. Vamos a poner, porque aquí estamos viendo a Pedro que vemos su carácter, ¿no? Cómo se conducía. Pero ¿qué tal nosotros? Por ejemplo, cuando tú vas de visita cuando usted va de visita con sus familiares, y cuando no hay hermanos, usted se atreve a decir, no hay hermanos, y me doy una bailadita, ¿verdad? Y usted ahí bailando con sus familiares en sus fiestas, o tomando su cervecita, o hablando una mala palabra ahí, participando en sus chistes de doble sentido. Y ya si llega algún hermano y ya usted dice, me aparto de ellos. Eso es participar en hipocresía. Y es lo que Pedro estaba haciendo. Por eso a Pablo no le gustó. Nosotros tenemos que aprender, porque esas también son cosas que nos van a ir esclavizando a nosotros. Amén. Se vuelve un yugo, y así vas a andar y vas a vivir en hipocresía. Y eso es vivir bajo maldición. Amén. Porque entonces ya no estás disfrutando la libertad en Cristo. Que seas firme. Si vas con tus familiares, porque de repente llegamos y ellos tienen sus fiestas, ¿no? O solamente de dos. O te retiras o estás ahí, pero predicas de Cristo. ¿Sí o no? Pero si usted dice, no, voy a quedarme porque pobrecitos, porque uno siempre es considerado, me voy a quedar con ellos porque pobrecitos, no todo el tiempo me invitan, y ahí está uno y escuchando la música, ¿cuál es música está ahorita de moda, no? Y ahí está uno y hasta moviéndose los pies, y ahí está uno con ellos. Una vez, para tristeza y vergüenza mía, les digo que así participé una vez. Fui con unos compañeros de trabajo, y saliendo de trabajo fuimos ahí y estábamos, y ellos tomando, y ellos sabían que yo era cristiano, y me daban una coca. Ahí estaba yo con mi coca y ellos con sus cervezas ahí. Pero no sé qué, yo fui, ya sé ahora, fui engañado. Y les dije, ¿saben qué? Ustedes saben que yo no tomo, pero denme un envase vacío para que lo ponga aquí, para que nos veamos iguales. Así estaba yo participando con ellos, y de repente se me prendió. ¿Qué estoy haciendo? Gracias a Dios porque me habló a mí. Si no, hermano, usted me vería en otro lado ahorita. No estaría en la iglesia del Señor, porque eso lo arrastra a uno. Uno se puede, por eso tenemos que estar convencidos y ser como Pablo. Porque él estaba convencido de lo que Dios le reveló, y él no andaba con medias tintas, sino que él decía, así como Dios dijo, así debe de ser, y así es. Amén. Por eso nosotros podemos, y podemos nosotros estar viendo, que Pedro no bien fallón y siempre la regaba, y aquí vemos como un hipócrita, pero a veces nosotros actuamos así. ¿Cuántos de ustedes cuando van con sus familiares dan testimonio de su fe? Muy pocos, ¿no? Pero ahora Dios te está invitando a que donde tú quieras, donde quiera que vayas, porque dice que el perico, donde sea es verde.
Amén. Sea que vayamos, que seamos cristianos, que demos testimonio de nuestra fe, de nuestra convicción. Amén. Leamos el 11 y el 13. Ahí está. Pero 2, 11 y 13 de Gálatas. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Se dan cuenta cómo estaba ahí? Entonces, y vamos a hablar de los pastores, porque también los pastores tenemos miedo de decir la verdad, para no ofender a los hermanos. Pero durante el desarrollo de esta lección que estamos tomando hoy, nosotros nos vamos a dar cuenta de lo importante que es tomar a Pablo como nuestro modelo, si queremos funcionar como apóstoles de Cristo. Punto a considerar. Es bien importante considerar esto que voy a mencionar. Pablo era directo, él era franco, pero también él usaba la diplomacia. Entonces, si queremos tomar a Pablo como nuestro modelo, tenemos que también usar la diplomacia, ser francos, pero usar la diplomacia. ¿Qué quiere decir esto? O sea que Pablo, él para decir la verdad a alguien, primero lo halagaba y le decía cosas positivas y luego les decía la verdad. Porque muchas veces nosotros somos muy claridosos, ¿no? Somos muy francos y Pablo nos enseña a nosotros que tenemos que ser francos, tenemos que ser directos, pero él lo hizo, porque se dan cuenta que él primero dice, los llamó a privado, ¿no? Con los de ellos, pero como Pedro siguió actuando, entonces dijo, está bien, entonces ya te hablé bonito, pero ahora te voy a decir lo que es, amén. Y en la iglesia tenemos que aprender a conducirnos eso, porque muchos somos directos, francos, no nos importa si se ofende la persona o no. ¿Se acuerdan que la otra vez les dije? Porque a veces hay gente que dice, estás bien gordo, ¿verdad? Y eso duele, ¿no? O sea, pero si te dicen, gordo, ¿estás bien? O sea, y cámbiala, o sea, cambia la cosa, ¿no? Si a mí me dicen, estás bien gordo, hermano Lalo, no, pues me va a ofender a mí, porque o sea, si yo me veo ligerito, ¿no? O sea, yo me siento, ¿verdad? Aunque ustedes me ven de otra manera, pero yo me siento así, me veo. Pero si usted me dice, usted está bien gordo, no, pues eso me ofende a mí. Pero si usted me dice, gordito, ¿verdad? Mi esposa me dice, gordito, ¿estás bien? Y ya cambia la cosa, ¿no? O usted, hermano gordo, no, hermano gordito, ¿está bien usted? Ya cambia la cosa, ¿no? Por eso tenemos nosotros que aprender de Pablo y de Pedro también. De Pedro de cómo no hacer las cosas, no andar en hipocresía, y de Pablo de cómo nosotros tenemos que ser francos pero con diplomacia. Por ejemplo, cuando él llegó con los corintios, él les habló primeramente que ellos eran, que no les faltaba ningún don, que eran ellos los santificados y todo eso. Pero ya en el capítulo 3 él dice, ustedes son niños en Cristo. Amén. Pero primero lo halagan, pues. Me acuerdo de un hermano que contaba la anécdota de un pastor, que este pastor era muy sabio y diplomático para decir las cosas. Dice que fue con una hermanita, le dijo, hermana, usted es una hermana muy servicial. Usted le decimos esto y usted viene y lo trae. Usted hace esto y usted, estamos infinitamente agradecidos con lo que usted hace en la iglesia. Pero ¿sabe qué, hermanita? Tiene una lengua más larga que mi corbata, le dijo. Pero primero le halagó, ¿no? Para decir las cosas. Aprendamos, porque aún con los hijos, porque con los hijos dicen, muchos papás dicen, tú eres un bueno para nada, no sirves, eres un tonto, así le dicen muchos papás. Pero así no es la forma. ¿Qué hace eso? Ofende a tu hijo, empieza a guardar un resentimiento en ti y va creciendo con eso. Y cuando dice, es que yo no sirvo para nada, mi papá siempre decía que no servía para nada. Pero si aprendemos de Pablo, ¿qué hacía? Siempre halagaba a las personas y después les decía las cosas. Amén. Y así en todas sus epístolas usted va a encontrar a los santificados, a los santos, a los fieles, y habla de ellos, pero ya después les dice lo que tienen que corregir.
Amén. Entonces, ese es el punto a considerar. Entonces, lo que estamos tratando aquí en Gálatas, hermanos, es de una transición, de salir de una religión para entrar a una persona maravillosa que es Cristo. Amén. Entonces, ¿qué estaban enseñando los judaizantes? Ellos eran perturbadores, pervertían el evangelio. Entonces, notemos que a ellos les pusieron a Pedro para que les predicara, pero ellos no querían soltar esta enseñanza del judaísmo. Amén. Y por eso les decía que hoy hay gente que está tratando de judaizar a la iglesia, como pasó en el año 56 en que se escribió esta epístola. Y ya con el tiempo, cuando Pablo arregló esta situación, como que se calmó la cosa ahí. Pero ¿saben qué? Cada cierto tiempo vuelve a venir. Y hoy en día quiero decirles que están los judaizantes modernos que se llaman mesiánicos. Y no solamente los mesiánicos, sino que hay iglesias que les gusta mucho la ley. Y Pablo dice que realmente nosotros no fuimos llamados a guardar la ley. Amén. Ahorita vamos a ver para qué sirve la ley nada más. ¿Para qué nos sirve a nosotros? Pero de que tú vivas guardando la ley, nunca lo vas a poder lograr. Amén. Entonces, hoy día están los mesiánicos. ¿Qué le parece si a usted que hay cristianos que se meten a YouTube? Y yo siempre les digo, tengan cuidado, disciernan. Porque de repente vamos a encontrar hermanos que le dan like a Keila Mesiánica con el doctor Roe, ¿sabes cómo se llama eso, no? Y el cristiano ahí está viendo y escuchando, todo eso es una mezcla, es un engaño eso. Por eso Pablo, él habló bien claramente y dijo, Cristo nada más. 4 cosas nos piden a nosotros, ¿sí o no? Lo leímos en Hechos, 4 cosas nada más. ¿Cuál es la primera? No comer sacrificado a los ídolos. Número 2, no sangre. Número 3, no de animal ahogado. Número 4, no participar de fornicación. Nada más eso piden. ¿Verdad que no hagamos? Pero lo que debemos de buscar siempre es Cristo, Cristo y Cristo. Amén. Entonces hoy vamos a ver cómo tenemos que actuar con esas olas de doctrinas. Nosotros, hermano, tenemos que defender lo que es la pureza de la palabra de Dios. Es decir, el evangelio glorioso del Dios bendito, que es conforme a la economía de Dios, es lo que debemos de defender. Todo cristiano debe defender eso y no su denominación, porque al defender una denominación, un nombre, eso viene a ser una pared que nos separa y nos divide. Amén. Entonces, había un resultado de los falsos hermanos. En el tiempo de Pablo, muchos hermanos genuinos estaban siendo influenciados por ellos. Por eso aquí, hermano, hay hermanos, yo sé que usted ama a Dios, pero debe de tener cuidado, porque si no, usted también va a ser influenciado. Amén. Entonces, porque vienen esas olas que son doctrinas. Entonces, hermano, y eso va a influenciar en aquellos que no están preparados. Por eso todo lo que estamos hablando es para prepararlos a ustedes para que disfruten de una libertad. Por eso empecé hablando de que ya no que nos digan, haz esto, no pongas esto, no te vistes así, no, sino que seamos guiados por Cristo. Y cuando es Cristo el que nos guía a hacer las cosas, hermano, esa es una libertad. No es porque cuando te dicen las cosas, eso es un yugo de esclavitud que te están regulando externamente, y eso no debe ser en la iglesia. Amén. Gálatas 3:1 dice, mire lo que dice, oh Gálatas insensatos, diga conmigo, miren lo que está diciendo, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue ya presentado claramente entre vosotros como Cristo, como crucificado. En otra versión, esta palabra, oh Gálatas insensatos, dice, oh Gálatas tontos. O sea, es un tontismo, como dicen ahí. Tratar de regresar o tomar algo que nos lleva a la esclavitud. Amén. Algún tiempo escuché de alguien, o más bien vi una película, no me acuerdo, pero quiero relacionar con lo que estoy hablando. Había un hombre que no quería, estuvo preso y salió libre.
Pero ya cuando él salió libre dice que no le gustaba vivir, que estaba más seguro allá en la cárcel y volvió otra vez. O sea, dice uno, qué tonto, ¿no? Es así, nosotros cuando queremos que nos regulen a nosotros, que nos digan qué hacer, entonces eso es ser tonto. Espero que no les ofende, porque si usted lee otras versiones, ahí dice, oh Gálatas tontos. Es más, hay una versión que es más fuerte. ¿Quieren que les diga qué dice la otra versión? Oh Gálatas estúpidos. Lean ustedes, busquen, ahí en internet búsquenlo y va a haber una versión que dice, oh Gálatas estúpidos. Imagínense, hermano. Y uno se asusta, ¿no? Y dice, ¿qué pasó ahí? En nuestra versión dicen, oh Gálatas insensatos. Y como si no sabemos qué es esa palabra, decimos, qué bonito, ¿no? Por ejemplo, mi esposa antes me decía, no seas sangrón. Y yo le decía a ella, yo creo que debe ser algo bonito porque siempre me dices. Y yo estaba contento. No sabía qué quiere decir. Es como cuando tu esposo te dice, mi cielo, mi vida. Yo así lo tomaba, ¿no? Dije, qué bonito, ¿no? Sangrón, ¿verdad? Pero ya cuando investigué dije, me está diciendo, ¿verdad? Entonces, ¿oh Gálatas qué? Insensatos. Entonces, ¿usted quiere ser insensato? No, no, no. No seamos. O sea, hermano, mejor estemos atentos. Por eso usted estudie conmigo. Amén. ¿Están estudiando conmigo? Para que cuando ustedes digan, les pregunte algo, así es, hermano. Amén. Porque yo quiero que ustedes estén preparados. Porque el que ha de venir, va a venir. Nuestro Señor Jesucristo viene. Imagínense, tristemente será para nosotros si nos encontrara en una religión. Pero Él quiere que nosotros encontrarnos a nosotros disfrutando de la libertad que Él nos dio. Amén. Entonces, hermanos, es más, cuando dice quién os fascinó, ¿sabe qué quiere decir en otra versión? ¿Qué dice eso? ¿Quién los embrujó? ¿Quién los hechizó? Esto de que nos engañen para volver al judaísmo u otra clase de cosas que no es Cristo, eso es estar embrujado. Usted ha escuchado de gente que dicen, es que me embrujaron. ¿Ustedes han visto cómo viven esas personas? Están de malas, ¿no? No están en paz. Sienten que los vienen y todo eso, ¿no? Ahí están, ahí es que me embrujaron y por eso vienen. Y voy a ir que me hagan una limpia y con unos 2, 3 huevos que me pasen. Y ¿verdad? Porque de allá en los ranchos de allá vengo, ¿no? Y me acuerdo que mi abuelo, él practicaba eso. Gracias a Dios que me salvó, si no sería yo un buen pero Dios me salvó, amén, y ahora estoy disfrutando la libertad en Cristo, amén. Entonces, hermanos, y de esa manera Pablo comparó a los judaizantes. Estate atento, por algo Dios nos está llevando a esto, porque de repente te van a hablar algo diferente o algo que te gusta a ti y vas a renunciar lo que Dios te está dando en este lugar. Que Dios nos agarre confesados. Exactamente. Que sea Cristo nada más. Por eso en la predicación que llevamos es que Cristo. Cristo y la iglesia. Cristo. Cristo. Hermano, qué bonito quedó. Está mejor Cristo. Está bonito, pero está mejor Cristo. Qué rico estuvo esta comida. Pero está más rico Cristo. Cristo, 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 Cristo. Siempre Cristo. Si algún día usted me dice, me voy a escuchar que no hablo nada de Cristo, entonces ahí usted tiene que orar por mí. Amén. Orar por mí, ¿verdad? Y preguntarme, oye hermano, ¿y Cristo no habló nada de usted? Se la pasó hablando más chistes que... entonces ya lo estoy embrujando a ustedes. Entonces, hermanos, demos cuenta la situación que estaba enfrentando Pablo, pues. Amén. Y él sabía que Satanás estaba usando a los falsos hermanos para desviarlos de Cristo, de la realidad del Cristo crucificado, del Cristo maravilloso, resucitado. Amén. Él murió, él fue crucificado, él fue resucitado y hermano, fue exaltado para que nosotros disfrutáramos de esa riqueza de vivir una vida libre. Amén. De nada de regulaciones externas. Por eso no me vas a escuchar aquí
El arbolito de Navidad es malo. ¿Sabe qué? No es malo, es malísimo. Hermano, yo no voy a hablar nada de eso. ¿Me explico? Pero si usted quiere escucharme siempre, lo que siempre pido a Dios es hablarles Cristo, Cristo, cómo se forme Cristo en ustedes para que seamos vencedores. Cuando Él regrese, estemos preparados. Amén. Porque es necesario que Él venga primeramente en nosotros, que crezca en nosotros. No es para llevar cosas. Yo puedo hacerlo, pero eso ya vimos que eso es tener embrujado a los hermanos. Eso es hechizar a los hermanos. Imagínense, hermano, que un día venga aquí por esta unidad y esté viendo qué hacen ustedes. Porque así hacían los judaizantes. Voy a observar a los González que hacen aquí, ¿no? A ver si actúan bien o no. Imagínense yo ahí. Y que los vea alguno y dice, mereces, ya fallaste, hermano. O que vaya allá por los unos, a ver qué hace Fidelito, a ver si no de repente ¿verdad? Y estarlo ahí. Así hacían los judaizantes. Hermano, yo caí en eso hace algún tiempo atrás. Quería yo que los jóvenes, traerlos aquí en una, ¿cómo se llama ese lugar? ¿Perdón? Burbuja, o en un lugar de exhibición, ¿cómo se llama? En una vitrina. Quería tenerlos ahí a los jóvenes, que no se contaminaran con bueno. Pero Dios me enseñó que solamente estoy orando por ellos. ¿Qué puede uno hacer? A ver, orar. Entonces, ¿y qué hacían los judaizantes? Estaban tratando de quitar la libertad a los cristianos de Gálatas y los querían obligar a obedecer leyes judías. Amén. Pero los cristianos somos libres. Somos libres. A nosotros Dios nos ha libertado de toda brujería, de toda hechicería. Ya no tenemos que seguir. Yo te dije de dónde vengo. Mi abuelo era, no sé si brujo, pero yo sé que era curandero. Pero Dios lo salvó a él al último tiempo. Y Dios me salvó a mí también. Pero ¿sabes qué? Nuestro abuelo, Abraham, es el padre de la fe, ¿no? ¿Saben dónde sacaron a Abraham? De Ur de los Caldeos. ¿Qué había ahí? Ahí había idolatría, había rebeldía, había brujería, había cosas inmundas. Y ahí Dios lo sacó. Y de ahí también Dios nos sacó a nosotros. ¿No crean ustedes? Abraham, él hacía imágenes para vender, ese era su negocio. Porque dice que Ur, ahí era el lugar de idolatría. Y ahí Dios lo llamó. Y Dios le dio libertad, igualmente a nosotros. Pero ¿saben qué? Hay una brujería espiritual que está entrando en la iglesia, que son las religiones, son las regulaciones externas. Y eso no debe de ser, hermanos. Nosotros tenemos que buscar a Cristo. Buscar a Cristo. ¿Quieres saber si es correcto lo que vas a hacer? No me preguntes a mí, ni preguntes a alguien que está a tu lado, porque siempre vas a preguntar para escuchar algo que tú quieres, ¿sí o no? Entonces ora a Dios y Él te va a decir. Lo primero es, si tienes paz, adelante. Es más, le he dicho a muchos hermanos, hermano, es que yo tengo paz, hermano, y yo creo que es de Dios. Y le digo, asegúrate que sea la paz de Cristo. Porque ¿qué tal si es la paz de la sierra? ¿Verdad? Porque hay la paz de la sierra, ahí se va un grupo, ¿no? La paz de la sierra. No, pero hay un grupo cristiano que se llama La Paz de la Sierra. No sabían. No se vayan a meter a YouTube a buscar eso y al rato bien duranguenses ustedes. Amén. Pablo dice que Dios nos libertó ¿de dónde? De los mandamientos expresados en ordenanzas. Sin embargo, los judaizantes querían que los gálatas volvieran, ¿verdad?, a lo que Dios ya los libertó. Amén. Por eso, hermano, nosotros tenemos que buscar, hermano, y entender lo que hizo Cristo en la cruz. Hermano, Cristo en la cruz no solamente produjo el perdón de nuestros pecados, la limpieza de nuestras maldades, no solamente venció al diablo, no solo venció al mundo, sino que en la cruz Él venció todo lo negativo, incluyendo los mandamientos expresados en ordenanzas. Y lo que estaban queriendo los judaizantes a los gálatas era que se circuncidaran, que guardaran el día sábado, que tuvieran una dieta. Y todo eso lo eliminó Dios en la cruz. Amén. Si al predicar la palabra de Dios alguien se salva, los que nos están viniendo por nosotros
por primera vez o los que son nuevos, hermano, ellos no necesitan cumplir estas cosas. Porque si nosotros estamos queriendo que ellos guarden ciertas cosas, lo estamos embrujando. Amén. Entonces venimos a ser tontos, malditos, dice la palabra. Porque estamos predicando otro evangelio, perdón, a los gentiles nuevos, a los creyentes gentiles nuevos. Porque hay gente que quiere manipular a los hermanos, tenerlos aquí, ¿no? Y yo caí una vez, les dije, vuelvo a repetir. Yo quería tener a Pachito aquí. Pacho, no novia mundana, así lo quería tener. Pacho, no, ahí quédate. Es más, no escuches esa música. Y Dios me dijo, tú lo quieres embrujar, tú lo quieres hechizar. Entonces te das cuenta que uno puede caer, quiere manipular a las personas con regulaciones externas. Y eso es estar en esclavitud. ¿Ustedes quieren ser esclavos? ¿A qué no? Que no cada 15 de septiembre que gritamos, viva la libertad, ¿no? Pero sin embargo los cristianos seguimos en esclavitud. Hermano, disfrutemos la libertad en Cristo. Amén. Entonces, ya vimos las 4 cosas que pide nada más. Tenemos que enseñar a todos Cristo. Y no enseñarles cosas para entretener. Puedo enseñarles a ustedes cosas para entretenerlos. Puedo hablar cosas al gusto del cliente para que usted esté contento, esté satisfecho. Pero eso es tenerlos hechizados. Dios me puso a mí a predicarles de Cristo. Y a veces uno tiene que jugarse con la verdad. Y a veces ustedes van a escuchar cosas que de repente fue duro. Algunos me han dicho, hermano, estuvo dura la prédica, pero gracias a Dios. Gracias a Dios, así me han dicho. Estuvo dura la prédica. Pero también me han dicho, hermano, usted me piedricó ahora, hermano, y trataba de esquivarme, pero aún así me pegaban las pedradas. Amén. ¿Saben qué? Le voy a parar ahí. Hay mucho que hablar, pero nosotros tenemos que ver. Nomás les quería decir para qué era la ley, ¿verdad? Eso se los doy el miércoles. El miércoles vamos a ver para qué es la ley nada más. Entonces debemos reconocer el carácter de Pablo. ¿Ya vio usted cómo fue Pablo? Una persona firme, franco, pero también humilde. Pero usaba la diplomacia. O sea, primero halagaba a los hermanos. Si tú quieres decir una verdad a un hermano, aprende eso. Y eso va a edificar su vida. Porque si usted dice, no, pues que usted es un hermano y siempre, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer ese hermano? Cuando lo vea usted, ya me va a decir otra vez. ¿Sí o no? Va a huir de usted. ¿Verdad? Pero si usted es un hermano que es sabio, siempre usa a Cristo, porque eso es ser gentil. Usa la gentileza y dice las cosas, pero primero halaga. Prueben con sus hijos, se van a dar cuenta. O aún con los esposos, porque los esposos somos desordenados, ¿no? Porque si la mujer dice, ¡ay, otra vez tiraste! Hermano, debería de decir la mujer, no decir, yo sé que tú eres muy atento, eres muy responsable y doy gracias a Dios por tu vida. Pero ¿sabes qué? Esto agárralo y ponlo aquí. ¿Verdad? Yo soy diplomático con mi esposa. Le digo, ¿sabes qué? Ya me descubrió, pero le digo, cuando tú lavas trastes, lo haces muy rápido y ahorras mucha agua. Yo quisiera ser como tú. Y ahí bien volado, no lavando, pero un día lavando los trastes, pero un día me descubrió que es que no me gusta mucho. Me descubrió, ¿no? Pero, ¿verdad? Y también le digo, es que cuando tú haces comida, lo haces así. En media hora ya está un platillo ahí.
Y de verdad, yo no sé si todos los varones, pero yo cuando hago mi comida necesito por lo menos 3 horas o 4 horas. Sí, es que tengo que ver mis receta. Una pizca de sal. Ah, si es la receta de mi suegra, dice 5 pesos de chile guajillo. Era 10 pesos así, ¿no? No te imaginas con mis 10 pesos a la tienda, me da 10 pesos y por eso necesito 3 horas. Pero lo que hago, también. No se crea. Pero hermano, el punto aquí es de Pablo y Pedro. ¿Sí o no? Pedro era un hombre miedoso, para decir la verdad. Tenía miedo tenía miedo a Jacobo, imagínense. Porque ellos eran de la circuncisión. Ahora, fíjense que cuando un judío, un israelita, se convierte a Cristo y quiere seguir guardando las leyes, allá es su asunto, pero que no nos obliga a nosotros. ¿Me explico? Nosotros, 4 cosas nada más. ¿Cuáles son las 4 cosas? A ver, alguien que lo diga así. A ver, hermana Ale, ¿ya sí recibió las 4 cosas? ¿Cuáles son las 4 cosas? Oh, ajá. A ver, Emiliano, ¿te acuerdas? ¿Te aprendiste las 4 cosas? Emily, ponlo las 4 cosas ahí. ¿Ya lo puso Emily y Adán? Emily ya los puso acá. A ver, no comer los sacrificados, los ídolos. No comer sangre. No comer animal ahogado y no participar de fornicación. Amén. O sea, no solamente fornicación que es entre los que no están casados, sino que aún ir en pos de otros dioses. A eso se refiere. Amén. Esas 4 cosas. Y ya lo demás de guardar el sábado, de tener una dieta. Porque aún, por ejemplo, hubo un hermano que él estaba con nosotros disfrutando la libertad en Cristo. Es más, comía pozole de puerquito, hermano. Pero un día lo engañaron y ya no come nada de puerquito. No come puerco, no come camarones. Imagínense. Y tan rico que está eso. Pero aún los gentiles, ahora no es para que nosotros entonces tenemos libertad de comer, no. Que sea Dios el que te guíe a ti. ¿Me explico? Si Dios te dice, come una cabeza de puerquito ahí y entonces Dios te diga, cómetelo. Porque dice que el que come, come para Dios y el que no come también agrada a Dios. ¿Sí o no? O sea, todo, o sea, sea Dios guiando tu vida. Y eso es más disfrutable, ¿sí o no? Amén. Por ejemplo, en tu trabajo, ¿te gustaría que el patrón estuviera ahí? Ahí no. No, así no. ¿Le gustaría a usted que el patrón estuviera así sobre de usted? ¿Va que no? Pero si usted, bueno, ¿por qué a veces los patrones hasta ponen cámaras en los trabajos y ahí están? Porque nosotros los trabajadores no hacemos responsablemente nuestro trabajo, ¿no? Pero lo más ideal para nosotros es que que nos dejen hacer nuestro trabajo, ¿no? Y uno lo hace con gusto, con libertad, ¿no? Cuando es responsable lo hace, porque dice Juanito, ¿no? O quién dijo Areli, ¿verdad? No me presiones porque me salen, ¿qué? Barros. ¿Ok? Entonces, que sea Dios. Amén. Que sea Dios. Lo que pongo, miren, lo que nosotros, ya terminé. A veces nosotros le ponemos en el grupo de WhatsApp, hermanos, hay reunión. Hermanos, avisen cuántos van a ir. ¿Sabe por qué lo hacemos nosotros? ¿Por qué creen ustedes? Por los que no han tomado responsabilidad. ¿Verdad que sí? Pero ustedes que han tomado responsabilidad ni necesitan que les digamos eso. Amén. Es más, a veces le digo a mi esposa, ya ni les preguntes. Porque sabemos con quién contamos. Sabemos quiénes van a estar ahí. ¿Sí o no? Pero por causa de los que no son responsables, tenemos que ponerlo ahí. Por eso la ley, el miércoles, no te pierdas el miércoles, vamos a explicar cuáles son las 3 funciones de la ley. ¿De acuerdo? ¿O quieren que se los diga? Mejor el miércoles, ¿ok? Vamos a orar pues. Y no terminé mi mensaje.
Vamos a orar. Lo importante agarramos, ¿no? Como la característica o el contraste entre Pablo y Pedro. Tenemos que aprender de Pablo y también tenemos que aprender de Pedro a no conducirnos en esa manera. Amén. Que seamos firmes en nuestra convicción. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu palabra. Gracias por mis hermanos, porque hoy pudimos ver la libertad que hay en ti. Señor, líbranos de cualquier religiosidad, de cualquier esclavitud, Señor. Queremos disfrutarte a ti siempre, que sea Cristo siempre en nuestras vidas. Ayúdanos, ayuda a todos nuestros hermanos, ayuda a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Te damos gracias, gracias por la vida que nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.